Entonces, primero quiero agradecer por la invitación del comité organizador a este evento para presentar avances de un proyecto de investigación ligado al FIT de formación inicial docente. Entonces traje un par de recortes de esa investigación, recortes que están aún en discusión. Así que, y en esto tengo que también indicar que en estos recortes está la valiosa participación de Marina Graditker, de la académica de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad del Paraíso, y Miguel Ribeiro, académico de la Unicampi, que también estuvo en colaboración y en estadía, de visita, por parte de este proyecto. Entonces, hay 3 puntos que se visualizan ya desde el título. El conocimiento interpretativo, las creencias, pero son creencias no de estudiantes, son creencias de profesores en formación inicial o de educadoras en formación inicial, y la expansión es una noción de la teoría de la actividad. Entonces, voy a explicar muy concisamente esas 3 cosas para entender lo que se quiere en el fondo decir. El conocimiento interpretativo es una noción bastante nueva sobre el conocimiento de los profesores, aquella capacidad de los profesores de comprender el punto de vista de sus estudiantes. A pesar de que las producciones de los estudiantes puedan contener algunos errores o que puedan seguir algunos caminos de solución no estándares, no comunes. Esta situación implica que el profesor no se puede quedar con una única forma de resolución, que es la mía y que es la que impongo, sino que requiere ampliar ese número de formas de solución posibles, lo que llamamos el incremento del espacio de solución en este conocimiento interpretativo. Y lo que también incluye, y es el motivo, digamos, principal, que el profesor tenga esa capacidad de, a partir de esas producciones, pueda ayudar y apoyar más eficazmente el aprendizaje del estudiante, porque está viendo si hay una propiedad que está mal aplicada o una propiedad que se inventó el estudiante. Entonces, ¿cuál es? Y tratar de apoyar a partir de esa línea de pensamiento del estudiante su aprendizaje. Incluye entonces esas 3 cosas. Como segundo, sobre todo en esta charla le doy una visión desde la teoría de la actividad. Muy en breve, para analizar en la teoría de la actividad en el marco de Engelstrom, se buscan tensiones o contradicciones en los datos y se analiza su evolución en una posible situación de expansión. Estas tensiones no son un simple dolor de cabeza, una tensión o cualquier problema, sino que tiene que ver con contradicciones que hay detrás, contradicciones en el sistema. Un ejemplo de esto, un poco más afuera de la educación matemática, pero dentro de la educación, es, por ejemplo, aquel rol que puede tener un estudiante en un sistema llamado escuela, que por un lado es alumno, pero por otro lado es cliente. En un sistema de educación en que tiene ese doble rol de alumno y cliente, se pueden dar tensiones. ¿Cuáles tensiones, por ejemplo? Que el profesor lo reprueba, pero la escuela, la dirección, no quiere perder un cliente. Entonces, como no quiere perder un cliente, le sube sus notas para que pase el curso. Y el estudiante, en esa perspectiva, observa que no importa que no estudie, porque puede aprobar siempre el ramo. Entonces, ahí vemos una tensión que ya está reportada, entre otras, en la literatura. Pero en este trabajo buscamos
tensiones relacionadas con el conocimiento de profesores y de profesoras. Un poco en la visión de MTCK, pero no voy a dar esos detalles ahí. Entonces buscamos tensiones, pero también, si es posible, que esa tensión pueda desaparecer o se pueda resolver. Cuando hay una resolución, entonces se le llama una situación de expansión, que significa crecimiento, desarrollo, aprendizaje. La tercera parte de esto tiene que ver con creencias, netamente con lo que los datos en estos trechos que estoy mostrando muestran. Las creencias son comprensiones sobre el mundo que se piensa que son verdaderas. Son como lentes que afectan la visión que uno tiene del mundo. Un filtro que me va modificando, que me va influyendo en lo que veo. Lo que los profesores, porque eso es lo que son creencias sobre profesores, y sobre la educación matemática o la matemática, lo que los profesores creen afecta su comportamiento, su forma de abordar una clase, las perspectivas que pueda aplicar, su forma de planificar. Entonces, para modificar, para cambiar o mejorar las acciones de los profesores, es también necesario renovar las creencias, pero identificarlas también, primero. Ahora, un cuidado con esto es que las creencias no son visibles por sí solas. Es decir, no puedo tener una radiografía de alguien y decir, aquí hay una creencia sobre la matemática. No puedo tenerlo, pero hay algunas otras formas que se pueden ver en este trabajo de identificarla. Entonces, en eso, como un primer recorte, voy al caso de futuros profesores de matemáticas. En este caso se dio una tarea para la formación de profesores, en que un alumno teórico responde en el recuadro con un número entre el que está a la izquierda y el que está a la derecha y que sea racional. Responde con un número racional que esté a su izquierda y a su derecha. Y Carlos, el estudiante, respondió con estos valores. Bien, entonces, esta situación es mostrada a profesores en formación, donde ellos al resolver indican claramente que ahí hay un error, pero los futuros profesores no visualizan esa situación. Es decir, están pensando que 8,9 periódico es menor que 9. Entonces, hay dificultades para identificar primero ese error que está ahí. Y en el fondo para reconocer esa igualdad matemática. Y aquí, entonces, identificamos que puede haber una tensión en relación a la fragilidad del conocimiento matemático que está ahí. Bien, entonces, diversos diálogos en que ellos no identifican eso, y después de alguna argumentación matemática, no solo de la regla de esto, un estudiante responde que la argumentación matemática no le convenció. Y algunos dicen que yo sigo pensando que no es 1, que 0,9 periódico no es 1. Por alguna razón no sigue pensando. Y otros dicen, es como decir que el 0,9 periódico no existe. ¿Para qué hago 0,9 periódico si es lo mismo que 1? ¿Para qué existe? No tiene sentido. Entonces los futuros profesores no encuentran sentido a esta situación. Y aquí entonces, después de presentar una argumentación matemática, que no convence, pero que hay una justificación matemática, se muestra o se manifiesta una tensión en forma de resistencia para aceptar una verdad matemática, y por largos minutos. Es decir, en ese tiempo todo fue una dedicación a resistirse acerca de esa situación, de esa situación matemática que está ahí. Entonces, detrás de esta tensión en forma de resistencia, puede existir una creencia. Las creencias no son visibles por sí mismas, pero podemos observarlas por medio
de alguna manifestación que la esté haciendo visible. Y en particular, esta resistencia entonces está haciendo visible una creencia que pueden tener los futuros profesores. Y es la creencia que distintos registros de representación no pueden asociarse a una misma cantidad. Es decir, que la visualización de la representación simbólica del 0,9 periódico, para ellos no puede asociarse al mismo valor que 1, aunque matemáticamente y justificando eso sea igual a 1. Y esto se puede explicar porque existen dos formas de representación simbólica para un mismo valor. Y esa representación visual que están teniendo de esa cantidad, la visualizan diferente. Pero ese menor que está aquí no está indicando un menor en cuanto a representación visual, sino que está representando alguna diferencia de valor. Entonces, luego se hizo una consulta después de una amplia discusión de otras opciones de actividades. Finalmente hay una consulta posterior que sorprende. Se hizo una pregunta, una pregunta de la siguiente forma. El estudiante Pedro indica que la expresión 0,799 periódico es menor que 8 partido por 10, es verdadera. El profesor Martínez indicó a Pedro que su resultado estaba correcto. Justifique o refute este resultado. Bien, la mayoría de las respuestas aquí ya a esta altura apuntan a utilizar ahora la justificación matemática. En principio, en la discusión, ellos usaron su creencia, pero ahora están usando una justificación matemática y responden con esa justificación. Y en particular, hay alguien aquí que cuenta su historia, que dice, la respuesta está incorrecta, 0,79 periódico no es menor a 8 dividido por 10, sino que es igual, ya que se comete un error muy común y que no siempre se toca, y es el pensar que 0,9 periódico no es igual a 1. Dice, yo personalmente no lo podía entender, ya que para mí 0,9 periódico es casi 1. No llega a 1, pero al hacer mis propios cálculos me contradigo. O sea, está comprendiendo que hay una contradicción entre lo que creo, lo que veo, y la argumentación matemática. Entonces lo resuelve, lo resumo de ese modo, y entonces hago los cálculos, que 0,9 periódico es 1. Finalmente, luego de una pelea en mi cabeza, entendí que las matemáticas son perfectas. Entonces, llega a establecer esa respuesta, mostrando, sí, esa historia de evolución, de esa dificultad con esta creencia. Entonces notamos que las creencias no son lógicas. Y es mucho más difícil moverlas. Y esto entonces está mostrando una expansión de esa tensión, mostrando que hubo una tensión y que hay una especie de desarrollo, de expansión de esa tensión. El segundo trecho que estoy mostrando es el caso de futuras educadoras de párvulos. Aprovecho en estos minutos de mandar un saludo, un abrazo muy grande a Marina Graviker, que no pudo estar en esta ocasión, pero que la quiero mucho, un abrazo muy fuerte y un saludo a Miguel. En este trabajo, bueno, ahí se presenta, está en el marco de la educación matemática infantil. Y esta actividad, que es un trecho de esta tarea, no es toda la actividad la que voy a mostrar, es autoría del grupo de investigación CIESMAP de la Unicampi, donde lo dirige el profesor Miguel Ribeiro. Y esta actividad se basa en mostrar que hay 4 amigos y Martina, que es quien lleva las magdalenas, esos quequitos redondos, va a compartir esas magdalenas, pero el lunes lleva 10 magdalenas,
para repartir, compartir con 4 amigos. El martes lleva 2 magdalenas y el miércoles lleva 3 magdalenas. Entonces, las preguntas van en torno a eso. La primera pregunta, ¿en qué día de la semana te parece que será más difícil ayudar a Martina a compartir las magdalenas? Luego hace preguntas en cuanto a cuánto recibe cada uno. Y la quinta pregunta vuelve a apuntar más o menos a lo mismo. ¿Cuál es el día de la semana que has tenido más dificultades en ayudar a Martina a compartir las magdalenas y por qué? Pero del punto de vista de qué has tenido tú. Entonces, algunas respuestas de modo pictórico indican que el día miércoles es el día de mayor dificultad. Entonces, en esto notemos que no hay una única forma de repartir o de compartir. En este caso, lo que hace es dividir las magdalenas todas en 4. Las 10 magdalenas las divide en 4 y entonces pinta un color para decir a este amigo le tocan 10 trozos de cada una de las magdalenas. Al otro amigo le tocan 10 trozos. Cada niño recibirá 10 trozos. A cada magdalena la cortamos en 4 trozos. Pero no es la única forma. Algunos lo plantearon de otra forma. Noten que aquí hay un movimiento en alguien que piensa que el martes es el día que es más difícil, pero luego que vivencia la actividad, cambia de opinión y dice que el miércoles es el día más difícil. Entonces responde con 2,5 magdalenas para el día lunes, es decir, las 10 magdalenas le reparte 2 a cada amigo y entonces tiene 8 magdalenas repartidas y le quedan 2. Y esas 2 las parte en la mitad y la da una mitad para cada uno. Y está el día lunes y los otros días también en esa división. Y en esta parte quiero ver que hay también una pequeña dificultad para identificar la dificultad de una tarea. Entonces, se visualizó una evolución en general en la percepción de la dificultad de la tarea. Tal vez producto de la actividad misma, la tarea, y de las preguntas intermedias, que fueron haciendo preguntas acerca de cuánto le toca aquí a cada uno. Entonces, se visualiza una expansión de este conocimiento en las educadoras, que avanza desde una fragilidad en determinar la dificultad de una tarea hacia una comprensión más clara de esa dificultad que tendría un aprendiz. Y esta parte forma parte del conocimiento interpretativo, en el sentido de que las educadoras y futuras educadoras experimentan un desarrollo en la capacidad de interpretar la dificultad que una tarea tendrá para sus aprendices, como también pueden, en ese sentido, apoyarles en su aprendizaje. Después de ese desarrollo en papel, viene una discusión. Y aquí hay un trecho bastante corto que se extrae por tiempo, en que una educadora dice que son fracciones, pero no supe cómo dividirlas. El miércoles en partes iguales. Entonces hay una fragilidad también en ese conocimiento matemático. Muchas respuestas en principio indicaban que era más difícil el martes porque habían menos. Era que no estaban viendo la posibilidad de fraccionar esas magdalenas. Y otros relacionan con que es un número impar. Hay un día miércoles, aquí dice, no supe cómo dividirlas el miércoles en partes iguales. El miércoles eran 3. Entonces, también aludían a que el miércoles eran pocas, eran 3 para 4, como que no alcanzaban. Pero luego se fueron abriendo a esa noción de que había que dividirlas. Y el problema es que el 3 es un número impar, para repartirlas en un número par.
Entonces estaba complejo. Pero aquí, entre esa tensión, se visualiza que E10 dice que en realidad se basa en hacer distribución, porque el miércoles quedarían 3/4 para cada uno y comienza a explicar. Comienza a explicar esta división de 3 magdalenas, y le van a quedar, donde divide, primero divide en 2, las 3 en el fondo son 6. Entonces reparte esas 4 divisiones primeras y le quedan 2. Y entonces vuelve a dividir las 2 que le quedan, y entonces saca la cuenta en el fondo que le quedarían 3/4 para cada uno. Esta discusión va yendo a que en la colectividad, en la discusión, va desapareciendo esa tensión. Una de las preguntas que analizamos aquí también es que se pedía otra forma de compartir las magdalenas. Entonces, algunas teóricamente repartían las que estaban primero enteras, en el caso de 10, y otras repartían por el número de personas a repartir. Y aquí, finalmente, la discusión, algunas no respondían, algunas lo hicieron, y se hizo una consulta final, después del taller, y estas reflexiones, se hizo una pregunta abierta. ¿Qué aprendiste del taller? Esto es, en el fondo, ¿qué es lo que más te quedó? ¿Qué es lo que más te llegó de este taller? ¿Qué crees que es lo que más está tocando en tu fibra este taller? Entonces, las futuras educadoras se refirieron en estas expresiones en que no hay una única respuesta al problema. Ese es un asunto que les quedó muy, muy fuerte, que esa respuesta no necesariamente es numérica. Dice, estamos demasiado encapsuladas, acostumbradas a que la respuesta era única y numérica. Ver que había más de una respuesta, haber tenido ese espacio de pensarlo de otra forma, también fue interesante. Y esto se amplía a considerar diferentes formas de representación, de resultados matemáticos. Quizás nosotros esperamos una respuesta numérica y el niño o niña respondió de forma pictórica, y eso no quiere decir que esté mal. Se refieren en su discusión a esos diferentes asuntos que tienen que ver con la noción de espacio de solución, es decir, de diferentes formas de abordar una situación. El espacio de soluciones es el número de soluciones para una situación que conoce un profesor. Y aún E13, exponiendo con sinceridad, dice sus dificultades para aceptar que existen diversos resultados. Cuesta mucho que se vea la matemática con diversos resultados, porque yo creo que como es numérico, son cosas exactas. Tiene que tener un resultado sí o sí, numérico. Bueno, es lo que me quedó de la enseñanza media. A mí me cuesta mucho mirarlo de otra forma, resolverlo de otra manera. Entonces, esta última E13 apunta a que su formación en enseñanza media fue responsable de traspasarle alguna creencia, obviamente un traspaso sin maldad, digamos, un traspaso, una construcción que hizo ella de acuerdo a la noción o al tipo de problema que se enfrentó. Y tiene que ver con que los problemas tienen una única respuesta. Los problemas matemáticos tienen una única forma de resolución. Y esta tarea lo confrontó en esa tensión, esta actividad lo confrontó a pensar en otra forma diferente de respuesta, en otra forma diferente de abordar ese camino de solución. Por lo tanto, hay una confrontación entre una única respuesta versus diferentes respuestas, y que un problema tiene única forma de resolución versus diferentes formas de resolución. Y esto también habla, como dije, del tipo de problema
al que generalmente matemáticamente se han enfrentado en su formación en enseñanza media. Es decir, cuando se les pidió otra forma de resolución en la tarea, y cuando pensaron primero que no había, algunos no encontraban una solución para la primera parte, que era dividir, y menos para encontrar otra solución, pero en esta confrontación se hizo visible esa tensión, esa creencia sobre la resolución de problemas, sobre la matemática. Como conclusiones, en el sentido de la formación de profesores de matemáticas, emergió una resistencia a aceptar una verdad matemática. Y la tensión se resolvió por medio de un proceso que no fue corto, fue justificar matemáticamente, pero no fue solo justificar matemáticamente. Fue discutir de eso, fue expresarse abiertamente sobre eso, y yo agradezco que se expresen con lo que están creyendo, porque esa es una manera de poder comprenderles. Y finalmente, luego de un tiempo, aceptar que la matemática es perfecta. Y con las futuras educadoras, la tarea y su discusión colectiva actuó como una acción mediadora que permitió que ellas pasaran de tener una creencia sesgada sobre la matemática, desde que un problema tiene una única respuesta y un único camino, a una creencia renovada de posibles diferentes respuestas y posibles diferentes caminos de solución. Es decir, se han generalmente tal vez enfrentado a problemas o ejercicios que tienen una sola forma, o que los profesores le impusieron siempre una única forma de resolver. Entonces, de esta forma evidenciamos una expansión del conocimiento interpretativo en el sentido de superar fragilidades de las nociones matemáticas, del de no se puede, al que no sé cómo hacerlo, al poder avanzar en hacerlo, comprender de una forma más clara la dificultad de una tarea para un aprendiz y para mí también, y de ampliar el espacio de solución de las participantes. Este trabajo también nos mostró algunas creencias sobre la formación, en la formación inicial docente, en relación a creencias sobre la matemática y sobre la resolución de problemas. Este trabajo, tengo alguna referencia. Las creencias, por otro lado, son parte del MTSK, pero esa conexión aún está en proceso. Esa conexión de estos resultados con las creencias en la visión del MTSK, si bien se usan algunas cosas, falta aún ese cierre. La visión de Engström de aprendizaje por expansión y el trabajo con estas tareas para la formación y el conocimiento interpretativo de Di Martino y otros, de Ribeiro y Carrillo, de creencias y el conocimiento de los profesores, y sobre las creencias de los profesores, Pajari, en relación a trabajos con la educación matemática infantil, está Perry y otros, Philip con las creencias. Hay un trabajo previo que trabaja con el feedback, con Miguel Rivero y yo, y también está la visión del 0,9 periódico de Ritaud y Vivier, y los problemas con fracciones de Strickland.